Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. 7:14. ¿Han pensado alguna vez en adoptar un gato? A menudo vemos en los tablones de anuncios de los veterinarios camadas de gatitos que se regalan. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nos lo va a explicar Alex Durá, del Grupo Veterinario Torrent. Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Lo primero, si una persona quiere adoptar un gatito, ¿a qué fuente debe acudir? ¿La protectora? ¿A un veterinario, que tienen muchos anuncios ahí de camadas? ¿Cómo lo consiguen? Sí. A ver, yo siempre recomiendo que el primer paso siempre es acercarnos a nuestro veterinario de confianza, a nuestro veterinario más cercano, porque él tiene información tanto de las protectoras como de particulares, como de manadas, ¿vale?, abandonadas por la zona. Sí. ¿Vale? Entonces, siempre es un lugar de referencia acudir, nos venís, nos preguntáis, y nuestras auxiliares siempre están encantadas de intentar ayudar a estos animales. Es importante remarcar el problema tan importante que tenemos en la Comunidad Valenciana con los gatos abandonados. Claro, eso te iba a preguntar, que no es como los perros, ¿verdad? Proliferan mucho las camadas de gatitos por ahí, ¿verdad? Mira, las hembras salen en celo todas las semanas. Fíjate, todas las semanas. Y son capaces de sacar hasta 4 o 5 camadas al año, perfectamente, ¿eh? Cada camada con 4, 5, 6 cachorros. Claro. Ya no es por culpa de ellos, los pobres, que son los que están abandonados, porque su instinto natural es la reproducción. Pero tenemos que concienciarnos más, y cuando veamos un gato abandonado, intentar, pues eso, buscarle casa, ¿vale? Yeah. Yo siempre, la verdad es que hay mucho menos negocio en cuanto a las razas de gatos y razas de perros. Hay mucho menos. El gato común es el gato más habitual en nuestros hogares, pero me gustaría una vez que hubiera una pequeña cámara que enfocara la cantidad de camadas que se tiran a los contenedores, se tiran a las basuras. Me traen gatitos que se han encontrado en garajes, gatitos que se han encontrado en rellanos, gatitos que se han encontrado en descampados. Y entonces, la gente que de verdad le apetezca tener un gato, lo mejor que puede hacer es ir al veterinario, y seguro que le vamos a encontrar un gato que va a ser más cariñoso, porque suelen ser más agradecidos. Sí, es verdad, ¿no? Sí. No ese concepto de que tenemos de que el gato de la calle es más arisco. Es que el gato de la calle es arisco cuando lleva 3 años buscándose la vida en la calle. Claro, porque pero espabila. el cachorrito que cogemos de la calle es un gato más cariñoso, más agradecido. Suele ser más sano, aunque hay que hacerle unas pruebas que comentaré para asegurarnos de que no tiene ninguna enfermedad grave. Pero suele ser más sano. Y luego la satisfacción personal creo que es mucho mayor que cuando vamos y compramos un gato. Porque le has ayudado. Pasa como con los perros, un perro recogido, un perro agradecido, que se suele decir, es que son muchísimo más cariñosos porque les ha salvado. Sí, pero fíjate, no hay tantos cachorros de perros que se abandonan. Se abandonan más perros adultos. Ya. Entonces es un perro ya con un carácter creado, y que como ha sufrido tanto, por eso es un más arisco, es más agradecido. Pero en el caso de los gatos es cuando son cachorros, o sea, no se abandonan gatos adultos, se abandonan cachorros, pero cachorros de días. Sí. Y la verdad es que es un drama que tenemos importante, ¿no? Y además hay que recordar también a los oyentes, al que esté pensando en adoptar una mascota, que en ocasiones Germán lo ha comentado a menudo, el tema de adoptar un perro, por ejemplo, pues que evidentemente puede ser un capricho y no puede ser considerado como un juguete, porque a veces los niños, hay mamá, hay papá, quiero un perro. En el caso del gato es mucho más fácil adoptar un gato porque no necesita tantos cuidados, es más independiente y nos da más libertad, no hay que sacarlo a pasear y no es tan dependiente y tan esclavo como puede ser un perro. Fíjate, en los datos censales de la ciudad de Valencia hablan que las mascotas en el hogar estaba un 55% perros, un 30% gatos
De esto estamos hablando de hace 5 años. Las últimas Sí. ya estaban hablando de un 40, 50 y un 10% que había aumentado mucho el censo de exóticos. Pero el gato le recorta año a año distancia al perro en cuanto a mascota preferida del hogar. El gato es completamente independiente, se lava, se limpia, hace sus pipis y sus cagas en su sitio. Claro. No hay que sacarlo. El gato es una mascota muy cómoda, Sí. muy cómoda y que yo particularmente cuando estudiaba tenía una percepción del gato. En las prácticas siempre nos daba miedo trabajar con gatos. Porque araña. Por lo que sabemos, ¿no? Porque arañan, porque se enfadan. Cuando los he conocido como profesional, Sí. es completamente diferente. O sea, Ya. los gatos interaccionan, no voy a decir más que los perros, pero sí os digo igual. En la clínica de Valencia, en la clínica de Real de Montreuil, Sí. tenemos gatos en la clínica, que viven en la clínica. Ya. Y la gente se sorprende cómo van nuestros gatos a saludarlos en la sala de espera. Fíjate, Se les y eso sube que hay la gente perros, encima. y que le tendrán miedo a los perros. No, normalmente el perro ve al gato tan decidido hacia él que Ajá. los perros se cohiben. Fíjate. Dicen, y crean un carácter, pero al punto de que yo a mis gatas, porque son 2 gatas lo que tenemos en las 2 clínicas, Sí. las llamo y acuden como un perro. Anda. Es decir, me ha cambiado completamente el concepto de gato siendo profesional. Sí que es verdad que necesitan una psicología particular. Es decir, tú a un gato que se pone nervioso no lo puedes obligar, a un perro sí. A un gato que no le apetece que le toques, pues tienes que aguantarte. tienes que saberlo manejar. Es decir, Ya. siempre hay que utilizar una psicología diferente a la del gato, pero en esto, a la del perro, perdón, pero en esto también hemos avanzado mucho los veterinarios. Sí. Cada vez empezamos a ver más veterinarios A que nos conocerlos. apasiona mucho la medicina felina Sí. y que los tratamos completamente diferente, Claro. siempre saliendo del tópico de que el gato no es un perro pequeño. Ya, sí que los conocéis ya mejor. Y además otra cosa importante, ahora sobre todo que viene el buen tiempo y que muchas veces se hacen escapadas los fines de semana, es que el gato puede estar un par de días o 3 solo en casa tranquilamente. No hace falta llevárselo a ningún lado, ni a guarderías, ni a nada. Sin problemas. Cada 3 días yo tengo muchas familias que le han pedido a algún familiar que vaya, más que nada por ponerles comida echar un vistazo, y cambiarles claro. la cajita de las cacas. Sí. Pero el gato puede estar 15 o 20 días. Ojo, los gatos son muy sensibles a los cambios de casa. Tengo gatos con depresión en casas que habitualmente se grita. Oye, ¿y Tengo cómo gatos- notas que están deprimidos los gatos? Suele manifestarse con alteraciones, a veces del aparato urinario, problemas para mear, Ya. retenciones de cacas, caída de pelo. Ya. Son ser gatos estresados. Ya. Y es muy típico gatos que les cambian el color de la casa, viene el pintor, pintan la casa Ahí va. y les han cambiado la casa. Esa ya no es su casa. Y el gato está 2 meses deprimido. O han cambiado su posible. sofá preferido. O hemos Osh. cambiado la mesa del comedor y el gato son muy sensibles. Y luego hacemos pequeños fallos que no se deben hacer, como por ejemplo ponerle su caja íntima, su caja del pipi, de la caca, al lado de la lavadora. Esto es una tortura, porque el ¿Por el gato ruido, cuando o qué? va a hacer sus necesidades, el hombre quiere tranquilidad. Ya, y a veces el se ruido. ponen a A centrifugar centrifugar. y los pobres dan unos saltos que entonces hay que Fíjate tener qué cosas. sí, hay que tener un poquito de pero bueno, cualquier veterinario nos va a aconsejar Consideración, atención oyentes, Sí. hay que tener consideración con los gatos. o por ejemplo siempre tendemos a poner la comida en la cocina, lo cual está muy bien, pero claro, la cocina tiene que estar siempre abierta Claro. para que pueda entrar, beber, comer, Claro, es claro, decir, claro. que si cerramos la comida, pues le estamos privando de que el gato vaya y coma. Claro, se muera de sed o de hambre, eso es lógico. Bueno, cuéntanos qué pruebas hay que hacer para cuando lo cogemos. Mira, nosotros recogemos un gatito y como cualquier animal de la calle, hay que llevarlo al veterinario, le vamos a hacer una exploración general y lo vamos a desparasitar, tanto por dentro para los gusanos como por fuera para ácaros, pulgas y garrapatas. Sí. ¿Vale? Una vez pasa un mesecito, yo a todos mis clientes les regalo una bolsa de pienso bueno. Siempre que te viene alguien que ha recogido a un animal de la calle, Te todo lo apiadas que de él, podemos ¿no? hacer por ayudarlos lo hacemos. Eso está ¿vale? bien. Y nosotros tenemos particularmente un kit felino
que cuando viene un cliente que adopta a un gato, pues se lo regalamos, ¿no? Y nada, hay que tenerlo un mesecito en casa, acoplarse, y al mes simplemente hay que sacarle 2 gotitas de sangre y descartar que su mamá, que seguramente vivía también en la calle, no les haya transmitido la leucemia o la inmunodeficiencia, que son las 2 enfermedades víricas por excelencia que afectan a nuestros gatos. ¿Vale? Una vez descartado esto, pues como cualquier gato normal, empezamos su pauta de vacunación y ya está. Si es que es muy fácil. Encima tiene la ventaja, no hay que identificarlos con el chip de manera obligatoria, como es el caso del perro, de los perros. Tampoco es obligado vacunarlos de la rabia, como es el caso de los perros. Siempre es aconsejable, pero no es obligado. Es decir, el gato tiene bastante menos obligaciones que el perro. ¿Vacunas cuántas son? La pauta vacunal de los gatos consta de 3 vacunas. Una que es la leucemia felina, otra que es la trivalente, que estamos actuando sobre 3 virus bastante importantes, calicivirus, panleucopenia y herpes virus, y luego una tercera dosis que cubre todas las anteriores más una más, que es la clamidia. Una vez hemos hecho la primovacunación de cachorro, cuando ya han pasado 2 meses, se pone por la nariz la última vacuna, que es el PIF, la peritonitis infecciosa. ¿Por la nariz? Sí, es un liquidito que se pone por la nariz, y con esto hemos terminado toda la pauta vacunal. Ya, y luego anualmente ya está, ¿no? Anualmente se repiten y eso. Exactamente. En cuanto a alimentación, porque ¿cuándo se puede separar de la madre del destete que ya no sea imprescindible que esté amamantado por la madre? De manera ideal es a los 2 meses. A las 8 semanas. De manera ideal, entre 8 semanas y 12. Sí que es verdad que gatos separados con 4 semanas evolucionan generalmente favorablemente. Pero si podemos elegir, entre 8 y 12 semanas. Sí. Y luego, una vez que ya lo tenemos en casa, ¿es un pienso para cachorros? ¿Toman leche o qué les ponemos? No, cuando ya están destetados hay un pienso de cachorro, que generalmente se lo mantenemos hasta los 10-12 meses, y luego ya un pienso de adulto. Hay que pensar que si tenemos al gato dentro de casa, con poca actividad física, hay que comprarle juguetitos, hay que comprarle rascadores para que él tenga un ejercicio. Pensemos que un gato es un animal que necesita actividad física. Si no se la damos, habrá que buscar un pienso light, porque si no, claramente tenderán a la Y además que al ser pequeñito supongo que es juguetón y que le gusta más, le llama más la atención los juguetitos. Hay verdaderos artículos que les vuelven locos, plumeritos, ratones que se mueven, pelotitas que saltan de diferentes maneras. Es decir, con cualquier chorradita, la verdad es que el gato se entretiene. Yo a mis gatas les encanta una bolita de papel con trocitos de esparadrapo. Porque entre que se les pegan las patas, empiezan el papel no bota de manera normal, uniforme. Claro, Bueno, les encanta. Ya ves la chorradita que es decir, casero gatos, totalmente, sale barato eso. Sí, los gatos la verdad es que sí, lo que hay es que tener un poco de imaginación, buscarles, que hay 40.000 cosas, hay incluso hierba, porque es bueno que coman hierba para gatos, que tú le ablandas en una macetita, como el césped, sale verde y los gatos van ahí a comérsela. Anda, para limpiarse el estómago o algo así. Como... Sí. Qué curioso. Oye, tenemos que ir acabando, pero a mí me gustaría que me contaras alguna historia así de algún gatito abandonado, alguna... Fíjate, la semana pasada, sin ir más lejos, el sábado creo que fue, vino una chica, oye, mira, en el garaje de mi finca están estos 2 gatitos, estaban a punto de atropellarlos, los trajos negros de la grasa de los coches, del humo, los duchamos, los arreglamos, y en la misma sala de espera 2 clientes se ofrecieron a adoptar cada una a uno de los gatos. ¡Ay, qué bien! Y por suerte, la verdad es que estas historias, por suerte, son bastante habituales. Ya os digo que por suerte, aunque sigue ganando por goleada el hecho de los desastres. Ay, me he encontrado en el contenedor una camadita, los he encontrado muertos, bueno, claro. Pero siempre aparecen historias de estas bonitas, y ya digo, esta es tan reciente como del sábado. No, además es que los de cachorritos, ¿verdad? Son una monada. Todos los animalitos de cachorros son para comérselos. Son preciosos. Ay, cómo se nota que te gustan los gatos, Alex. ¿Cómo se nota? Pues oye, cambiado el concepto. Dales un beso a las gatitas de mi parte, a tus gatitas.
Y nada, como siempre ha sido un placer, ha sido Alex Durá del Grupo Veterinario Torrent, que como saben están en Torrent, en la calle Padre Méndez 134, en la calle Picaña, en Picaña, en la calle Señera número 1, en Real de Montroy y en Valencia Capital, en la calle Martín el Humano número 5. El teléfono de la central para cualquier consulta, cita, lo que sea, 96-158-1740, repito, 96-158-1740, y su página web groupveterinaritorrent.com. Y ya lo saben los oyentes, que adopten sin ningún problema, que no les va a dar ninguna responsabilidad, van a estar agradecidísimos, son cariñosos, independientes, no, así que ¿qué más quieren? Encima no les cuesta dinero. Alex, un placer. Un beso. Isabel. Volvemos a hablar, cuídate, hasta luego. Que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Los expertos coinciden. Cuanto antes esterilices a tu mascota, menos enfermedades padecerá. Pero elige una buena clínica como las del Grupo Veterinario Torrent. ¿Qué por qué? Porque utilizan las técnicas más avanzadas, por endoscopia, con solo 3 incisiones mínimas y menor riesgo de complicaciones. Sin apenas dolor, tu mascota se recupera inmediatamente. Entonces, ¿para qué hacerla sufrir? Esterilízala por endoscopia en el Grupo Veterinario Torrent. Padre Méndez 134 Torrent, Señera 1 Picaña, Real de Montroy y Martín el Humano 5 Valencia. Teléfono 96 158 1740. Página web groupveterinaritorrent.com.